Buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio a la clase de Derecho Mercantil, para lo cual, pues, básicamente vamos a revisar toda la unidad uno el día de hoy, a breves rasgos. Todo el material lo tienen en el campus virtual. Ahí pueden revisar más detenidamente. Igualmente, las diapositivas están ya cargadas en el campus virtual para que tengan acceso a ellas de cara al examen final. Por ahora, el examen final todavía no está habilitado, hay que hacerle algunos cambios y unos ajustes que los realizaré mientras avancemos el curso, para despejarles algunas dudas y no profundizar tanto en materia que no les corresponde. Sobre todo en esta unidad vamos a concentrarnos más adelante en el tema de contratos, que es un ámbito mucho más que requiere un poco más de atención, especialmente por el desenvolvimiento de la carrera que ustedes están estudiando, para que tengan un poco más de conocimiento y amplíen su conocimiento respecto a este tipo de contratos, que seguramente les servirá de cara a su carrera. Eh, Adicional a ello, pues manifestarles que dentro del campus virtual igualmente van a encontrar una clase de apoyo respecto a esta unidad, que les estaré cargando entre el día de hoy y el día de mañana. Asimismo, en el resto de las clases vamos a tener tanto la clase grabada que les dicto presencialmente, como una clase de apoyo que igualmente se cargará el video y se subirá en el campus virtual para que ustedes lo revisen cuando estimen necesario. Bueno, empecemos. El derecho mercantil. ¿Qué es el derecho mercantil? Pues el derecho mercantil, también conocido como derecho comercial o de los negocios en el ámbito jurídico, es una rama de derecho privado en donde interviene netamente el sujeto, la persona, como un ente privado, más no como un ente público, es decir, el Estado, más allá de su herramienta de regulación, no tiene ninguna intervención. Y el objetivo de esta rama del derecho es normar y acompañar el intercambio de bienes y servicios. Es un intercambio comercial y esta rama del derecho se centra neta y exclusivamente en prever las instancias y las reglamentaciones sobre las que se tiene que efectuar este intercambio de servicios, bienes o en su defecto mercancías. Se contemplan absolutamente todos los actos comerciales que la ley lo prevea, siendo la ley principal para el Ecuador el Código de Comercio. Esta actividad se desarrolla en relaciones de empresas, pueden ser empresas como personas naturales, y se le denomina a la persona interventora o principal interventor comerciante. Pero para que se efectúen los actos de comercio, no es necesario que intervenga neta y exclusivamente un comerciante. Esto desarrollaremos mucho más adelante para que entiendan el por qué se les denomina a unos comerciantes, a otros no, pero las dos personas pueden efectuar un acto de comercio y estar involucradas en el derecho mercantil. ¿Cuáles son las características principales del derecho mercantil? Las características principales del derecho mercantil es que es profesional, es decir, que se ancla a una profesión determinada, en este caso la de un comerciante, o a su vez de un comercio. Es individualista porque no se consideran, mejor dicho, la intervención de los entes públicos como tal, sino que es de carácter, y por lo tanto, esta individualización le constituye un derecho de carácter netamente privado, como les había dicho hace unos minutos. Es consuetudinario. ¿Qué quiere decir que sea consuetudinario? Que la tradición y las costumbres tienen una especial relevancia en el derecho mercantil, como observaremos más adelante, pero a diferencia de otras ramas del derecho, cabe recalcar que el derecho mercantil pone especial atención a las costumbres comerciales que se desencadenan en un determinado espacio y tiempo. Es progresivo porque actúa conforme a las condiciones del mercado y se va adaptando a él, y asimismo es global o internacional, toda vez que el derecho mercantil, al transcurrir las distintas épocas, ha ido creciendo y se ha ido desarrollando no solo en determinados países, sino que alcanza incluso
ámbitos del derecho aduanero en el intercambio internacional de mercancías. Ahora bien, en cuanto a la primera unidad, vamos a revisar los fundamentos y principios que atañen al derecho mercantil, los cuales están recogidos tanto en la norma suprema, que es la Constitución, la que rige todo nuestro ordenamiento jurídico interno, siendo su principal ley o código por debajo de la Constitución el Código de Comercio. El Código de Comercio dentro del ámbito mercantil es la norma, no la única, pero sí la más importante. ¿Qué regula el Código de Comercio en cuanto a los fundamentos y principios? Primero, el derecho a la libertad. El derecho a la libertad, también consagrado en la Constitución y que se traslada al Código de Comercio, reconoce y garantiza a las personas desarrollar actividades económicas en forma individual, como persona natural, o colectiva, también como personas naturales, o pudiendo acoplarse a sociedades conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. También nos permite el derecho a la libertad acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad con eficiencia, eficacia y un buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre el contenido y características. El Código de Comercio también nos prevé lo que son los usuarios y los consumidores. Los usuarios son las personas que tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Estos derechos, como usuarios y consumidores, prevén que la misma normativa y los entes de control establezcan mecanismos de control de calidad, defensa de consumidores. Para eso el Ecuador dispone de una tribuna del consumidor a donde ustedes pueden acudir como consumidores si no están de acuerdo a denunciar a un ente o a denunciar a una empresa, a una persona, a un comerciante que les ha prestado un bien o servicio que no ha sido de calidad ni que ha cumplido ninguno de los requerimientos o incluso cuando se ha preceptuado publicidad engañosa. Para esto se prevén sanciones y después de un debido proceso administrativo y de comprobación de la falta a la norma. La responsabilidad: son responsables por mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. Si bien la actividad misma de comercio no pone en riesgo a la integridad de una persona, sí podemos caer en este aspecto de responsabilidad cuando nosotros trasladamos bienes o servicios que por su falta de calidad o por su irregular composición sí que afecta a la integridad o a la vida de las personas o la pone en riesgo. Por ejemplo, si yo me dedico a vender fármacos, tengo que estar seguro del fármaco que estoy vendiendo. Para esto tengo que tener un proveedor oficial para que en el peor de los casos, si el fármaco se hubiese salido defectuoso o si el fármaco pone en riesgo la vida o la integridad de una persona, yo como comerciante o como titular del comercio traslado la responsabilidad al titular de la patente o al titular del producto que yo netamente estoy comercializando. El Código de Comercio tuvo su última modificación en el año 1960, previo a ser reformado, y la reforma data del año 2019, que es el actualmente vigente, y del cual ustedes pueden obtener también toda la información que se les está brindando en esta clase y a lo largo del curso. Una norma también de apoyo para que tomen nota es el Código Civil, que es subsidiariamente del cual se obtiene igual normativa para los temas mercantiles. Así, la estructura del Código del Comercio, pues básicamente nos da disposiciones preliminares. El libro 1 en cuanto a la actividad mercantil y los actos de comercio. El libro 2 en cuanto a personas e instrumentos de comercio. El libro 3 sobre títulos, valores y de crédito, los cuales vamos a analizar en la siguiente unidad.
Las obligaciones y contratos mercantiles, que vamos a revisar para esos contratos en esta unidad y otros contratos en la siguiente unidad. Los contratos mercantiles como tal, entre ellos también encontramos los contratos especiales de seguro, de transporte, disposiciones generales y una disposición final. Esa es la estructura básica del Código de Comercio, para que cuando ustedes necesiten buscar información, pues netamente se remiten al índice y pueden encontrar mucho más rápido. ¿Qué regula y qué rige el Código de Comercio? El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles, los actos y contratos de comercio, y como les había mencionado, todo esto aunque sean ejecutados por no comerciantes. Si bien el derecho mercantil y el Código de Comercio se prevé para comerciantes como tal, comerciantes acreditados, regulados e inscritos en una matrícula mercantil, esto no exime de que personas normales, por así decirlo, personas naturales, para el derecho, puedan realizar actos de comercio. Por ejemplo, mi profesión es netamente ser abogado, yo no tengo una actividad mercantil como tal, tengo una actividad de servicios profesionales, pero yo puedo ejecutar tranquilamente actos de comercio y actividad mercantil. Puedo el día de mañana traer dispositivos de Estados Unidos y los puedo comercializar. Todo esto claramente tendría que estar regulado, pero para ello yo no necesito tener una matrícula mercantil, puedo hacerlo como persona natural y me estaré ajustando a las normas del Código de Comercio como una actividad comercial. El derecho mercantil son principios doctrinales, legislativos, normativos y usos que arreglan las relaciones jurídicas particulares que surgen de los actos y contratos de cambios realizados con el ánimo de lucro por personas que del comercio hacen su profesión. Como les mencionaba, una actividad comercial tiene que estar regulada, tiene que estar previamente inscrita en los organismos correspondientes de control y de acreditación. Esto sin eximir que se pueda realizar actividad mercantil por alguien que no esté acreditado, pero que igualmente tiene que cumplir con toda la normativa vigente. Y un aspecto trascendental es el ánimo de lucro. Ustedes sabrán que tenemos actividades con ánimo de lucro y actividades sin ánimo de lucro. Las dos tranquilamente pueden generar ingresos, pueden generar gasto, pueden incluso hacer deducciones de gastos y demás, pero la actividad con ánimo de lucro, prevé una repartición de las utilidades, es decir, de lo que me genera, yo me reparto a mí, a mis socios, o me los quedo yo si yo soy una persona única natural, y la que es sin ánimo de lucro prevé que los ingresos se reinviertan y que esa reinversión se utilice para el fin que fue creada la actividad sin fin de lucro. Siempre estas son actividades arregladas por el Estado y que son determinadas a ciertos sectores de la sociedad como con ánimo de ayuda social más que de carácter económico. Esa es la gran diferencia entre las actividades mercantiles y no mercantiles. También, Roberto Mantilla nos aduce al derecho mercantil como un conjunto de normas que regulan determinados actos jurídicos calificados por el legislador como mercantiles y aquellas personas que realizan dichos actos, que no es nada más ajeno de lo que ya hemos revisado, siendo rescatable que el legislador, mediante el Código de Comercio, en este caso el Congreso en su época y la Asamblea Nacional, actualmente son las que regulan y las que prevén en la norma cuáles son actos de comercio y cuáles no. Otras definiciones es una rama de derecho privado, como ya les había indicado, que regula el ejercicio de comercio y son normas jurídicas que regulan una actividad comercial. En sí, el Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles, actos y contratos de comercios, aunque sean ejecutados por no comerciantes. Esa es la definición oficial que prevé nuestro Código de Comercio respecto al derecho mercantil. Ahora bien, es importante que abordemos
los principales y más importantes conceptos jurídicos de comercio. Una persona se obliga a otra por un acto de derecho cuando es legalmente capaz. Para saber si una persona es legalmente capaz, tenemos que acudir al Código Civil para revisar cuándo una persona es legalmente capaz. Básicamente, y a breves rasgos, una persona es legalmente capaz cuando no ha sido declarada incapaz, obviamente, por una sentencia judicial, por X, Y, Z motivo, y que no ha perdido sus derechos civiles ni políticos, es decir, no ha sido sentenciado en un proceso penal, que tenga mayoría de edad, mayor de 18 años, entre otras. Tiene que tener conciencia en dicho acto y su consentimiento no debe ser de vicio. Es decir, el acto de comercio tiene que desarrollarse con plena voluntad. Tiene que recaer sobre un objeto lícito, tiene que tener una causa lícita, es decir, que no tiene que estar fuera de las normas jurídicas. Tiene que haber una negociación o actividad que busque la obtención de ganancia o lucro en la venta. En la venta, permuta o la compra de mercaderías, y es una actividad socioeconómica que consiste en la compra y venta de bienes. Básicamente, la actividad mercantil son todos los actos u operaciones que implican el desarrollo continuado o habitual de una actividad de producción, intercambio de bienes o prestación de servicios en un determinado mercado. Al respecto, cabe indicarles que más adelante revisaremos que el acto de comercio no solo involucra la venta, no solo involucra que exista el tema económico como dinero circulante de por medio, sino que tenemos otras modalidades como acto de comercio. Revisado esto, abordaremos el comerciante y los actos de comercio. Los comerciantes, básicamente, la norma prevé, en el Código de Comercio se prevé que son las personas naturales que hacen del comercio su ocupación habitual, es decir, se dedican a ser comerciantes, se dedican a una actividad mercantil. Las sociedades mercantiles claramente son comerciantes, es decir, todas las sociedades, compañías, compañías limitadas, compañías anónimas, en comandita simple y demás tipos de compañías que realizan una actividad mercantil, dejando fuera de esto a las sociedades obviamente sin fines de lucro. Las sociedades extranjeras que dentro del territorio ejercen actos de comercio son sociedades que simplemente tienen una sucursal acreditada en el Ecuador que se apega a la normativa de la ley de compañías y a la superintendencia de compañías, pero que no tienen su domicilio fiscal en el Ecuador. Y por lo tanto, revisados cuáles son los comerciantes, tenemos que revisar también cuáles son no comerciantes. No son comerciantes los agentes económicos que ejercen una profesión liberal y quienes se dedican a actividades intelectuales, literarias, científicas y artísticas. Ejemplo, un artista que realiza una obra de arte y la vende no es un comerciante, pero la galería que capta la obra de arte y la vende sí es un comerciante. El artista, por su actividad misma, por su clasificación, no es un comerciante, pero quien le ayuda a vender o comprar la obra sí califica como comerciante. Los artesanos no son comerciantes. Esto a efectos más que del Código de Comercio son para efectos jurídicos, que los comerciantes no son, los artesanos no son comerciantes, toda vez que esto les otorga una exención y beneficios tributarios, y los que se retiran definitivamente de la actividad comercial. Una persona que toda su vida ha sido comerciante y decide cerrar su RUC, decide cerrar sus comercios, pues claramente se retira de la actividad y deja de ser comerciante. Los actos de comercio, el Código de Comercio nos prevé que los principales actos de comercio son la compra o permuta de bienes muebles con propósito de venderlos en igual forma. La permuta es el intercambio de bienes, es decir, es un trueque, vulgarmente hablando, en el que yo te entrego un celular por otro celular, o te cambio un celular por un iPad o cosas así. Esa es la permuta, la compra obviamente ustedes la saben, es la entrega de una cosa por dinero.
Entonces, la compra o permuta de bienes muebles con propósitos de venderlos de igual forma, cuando yo compro o adquiero bienes para revenderlos. Básicamente es la reventa, es un acto de comercio. La compra o permuta de bienes muebles con destino a arrendarlos o subarrendarlos. El comprar computadoras para ponerme un cyber es un acto de comercio. La compra o venta de establecimientos de comercio, la prenda, arrendamiento, la administración y otras también constituyen un acto de comercio. La intervención como asociado a la constitución de compañías, en compañías, sociedades comerciales, cuando yo funjo como socio de una sociedad mercantil, estoy realizando un acto de comercio, ya lo veremos más adelante el por qué, por las obligaciones que intrínsecamente me otorga la norma a mí como socio, la producción, transformación, manufactura y circulación de bienes, básicamente actividad industrial desde su producción hasta su comercialización, el transporte de bienes y personas, las operaciones constantes por el Código Orgánico Monetario y Financiero. Básicamente el Código Orgánico Monetario y Financiero regula la actividad financiera, bancaria. Aquí no entran las cooperativas de ahorro y crédito, eso tiene otra regulación y tiene otro trato que no se los cataloga como actos de comercio, sino netamente a bancos y demás sociedades financieras. Actividades de representación por terceros, los cuales colocan productos o prestan servicios. Empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, café, es decir, actividad mercantil en general, actividades de comercio. Establecimientos físicos y virtuales también realizan actividades de comercio, últimamente en temas virtuales, por ejemplo, el realizar publicidad por redes sociales y cobrar por ello un rédito económico, se constituye en un acto de comercio, el cual tiene que estar arreglado. Los contratos de seguros, los concernientes a letras de cambios pagaré, aunque no se realice aunque se realice entre no comerciantes, y las remesas hechas de contratos de cambio y libranza comerciales. También son actos de comercio el depósito de mercaderías. El depósito de mercaderías básicamente se puede dar en campo ex aduana y en aduanas y fuera de aduanas. En aduana, cuando llegan las mercaderías, se tiene que realizar un depósito aduanero de esas mercaderías para saber que están custodiadas y que no están entrando a territorio nacional. Y fuera de aduanas, el depósito de mercancías, básicamente el bodegaje. Las actividades de interrelación derivadas de contratos de prestadores de servicios de transporte, el contrato de operación logística, la prenda y otras garantías. Prenda y garantías se constituyen en base a contratos, a deudas, básicamente obligaciones. Cuando yo tengo una obligación de dar una cosa o de no dar o de hacer, sobre todo de pago, y yo pongo en garantía o pongo en prenda un bien inmueble, un auto o una letra de cambio que se constituye un acto de comercio. Las operaciones de crédito, como habíamos visto arriba, se involucra al sistema financiero. Las operaciones de crédito entran en el ámbito financiero, por lo tanto son actos de comercio. La colaboración empresarial de todo tipo constituyen actos de comercio y otros que no especifica el Código de Comercio, pero que por la actividad misma y por la naturaleza se puedan catalogar como actos de comercio. Todos los que no están reglados, más adelante veremos contratos nominados e innominados, entre los cuales lo que no está en la ley, pero que cumple con la misma naturaleza, también se puede catalogar como contrato mercantil o en su defecto como actividad mercantil. Es decir, no es solo lo que está enlistado aquí, sino todo lo que ustedes cumpla con las características del derecho mercantil y del acto de comercio, como lo son el realizar una actividad de comercio y el tener un rédito económico, sobre todo con fin lucrativo. Ahora bien, ya revisamos las generalidades del acto de comercio, ya revisamos los consumidores, ya revisamos el comerciante, los no comerciantes y lo que se cataloga como una actividad de comercio. Vamos a revisar en cuanto a los comerciantes
cuáles son los requisitos que la norma nos prevé, como son la matrícula de comercio en el registro mercantil. Ustedes habrán escuchado del registro mercantil de la ciudad de Quito, de la ciudad en la que ustedes se encuentren. El registro mercantil netamente tiene el registro de toda la actividad mercantil que sucede en un determinado cantón, en una determinada provincia, y obviamente toda esta información reposa en un servidor, en una entidad central como registro mercantil nacional. Jurídicamente es válido informarles que pues esta entidad de registro nacional es netamente por datos públicos, pero cuando ustedes solicitan algún tipo de actividad mercantil o el registro de alguna actividad o la exención de alguna actividad o el cese de actividades, lo tienen que realizar en su lugar de residencia o en el lugar donde se desarrolle la actividad comercial. Por eso es que existen registros mercantiles en cada una de las ciudades del país o las capitales de provincia. La matrícula de comercio es la inscripción que se hace en el registro mercantil de las personas habilitadas para ejercer el comercio. Se debe inscribir a los sujetos mercantiles, se debe inscribir los actos y se debe inscribir también los objetos mercantiles en los respectivos libros que están a cargo del registro mercantil. Cuando yo voy a realizar una actividad mercantil, lo que yo tengo es que solicitar al registro mercantil mediante un formulario, lo lleno con toda mi información del local en el que voy a realizar la actividad, de mi actividad, a qué me voy a dedicar. Para esto previamente ya tuve que haber hecho el registro, valga la redundancia, en el registro único de contribuyentes por el SRI, haber sacado mi RUG, haber obtenido toda la información societaria y fiscal, y con eso nos dirigimos al registro mercantil a registrar nuestra actividad. Esto, hasta hace unos años, había que hacerlo entidad por entidad. Ahora, por la automatización y el intento del Estado de homologar los procesos y facilitar el registro de actividades económicas, ahora pues todo se realiza en un solo acto, se envía la información a las distintas entidades. Ejemplo, si yo voy a crear una compañía, la creo por internet, se envía la información directamente a la notaría y la notaría envía a la par la información directamente a la superintendencia de compañías, al registro mercantil, al servicio de rentas internas y otros entes reguladores de la actividad mercantil. Se hace un solo registro y yo ya no tengo que acudir a registrar mi actividad mercantil porque ya la realicé en línea. Sin embargo, cuando voy a realizar actos de cierre, cese de actividades, de apertura de nuevos establecimientos y demás, donde no está supeditado algún ente de control extra que el registro mercantil, entonces sí que tengo que acudir al registro mercantil y registrar básicamente todos los actos societarios mercantiles y en particular la matrícula de comercio de la que estamos haciendo alusión este momento. Tengo que inscribir en cuanto a los sujetos mercantiles, la información de identificación o localización del empresario o comerciante, como les había manifestado, la escritura de formación, prórroga o disolución de la sociedad, que es la que se firma en la notaría, que por la automatización de sistemas se envía automáticamente, el permiso concedido a sociedades extranjeras para establecer sucursales, esto en el caso de que ustedes tienen o es una compañía extranjera que no tiene su domicilio fiscal aquí, pero simplemente para operar o para algún negocio particular desea entrar al Ecuador y desea que se le conceda el permiso de una sucursal, la cual pagará todos sus impuestos correspondientes acá, pero la utilidad la mandará fuera del país. Asimismo, la información de identificación de representantes legales, gerentes o administradoras de personas jurídicas que realizan comercio. Todos los cambios que realicen ustedes ante el servicio de rentas internas los tienen que trasladar al registro mercantil. Esto se hace automáticamente hoy en día, pero eso no exime de que ustedes tengan que cumplir con estos requisitos, toda vez que por la eficiencia actual de la administración pública en general, hay mucha información que no se cruza, por ende ustedes tienen que estar siempre pendientes de que la información que registran en una entidad
sea la misma que registran en el registro mercantil, valga la redundancia. Los mandatos generales o especiales, cuando tienen que ver con temas de comercio, y la declaración sobre la existencia de pasivos, cuando ustedes tienen deudas, tienen que registrarlas en el registro mercantil para que se efectúe un control de que ustedes deben a su acreedor, y pues cualquier acto de comercio que esté vinculado al mismo, pues encenderá las alertas de los entes pertinentes. La interdicción de un comerciante. ¿Qué es la interdicción de un comerciante? Es básicamente cuando el comerciante queda inhabilitado por X y motivo, alguna sanción por algún tipo de autoridad que lo inhabilita. Lo más común, un ejemplo claro, es el tema de la superintendencia de compañías. Cuando las compañías no cumplen con la presentación de estados financieros, la superintendencia de compañías emite comunicados hasta llegar a la sanción de la compañía, inhabilitándola, poniéndola como inactiva. En estos casos, pues es la interdicción del comerciante, no puede estar realizando actividad de comercio hasta que solucione el tema societario. La declaratoria de insolvencia y quiebra, cuando el comerciante, la entidad comercial ha quebrado, sus pasivos son más altos que sus activos o no ha podido cumplir con sus acreedores y se declara en quiebra. Las providencias de quiebra y rehabilitación, cuando una sociedad está en quiebra y cumple con los pagos, cumple con sus obligaciones, puede reactivarse, no es la muerte jurídica tampoco. Y la autorización o permiso que habilite a adolescentes emancipados para comerciar y su revocatorio. Los adolescentes emancipados tienen plena libertad para poder realizar actividades de comercio, y quienes no están emancipados, pues obviamente necesitan una autorización de su representante legal. Respecto a los actos y objetos mercantiles que tenemos que inscribir, los que revisamos anteriormente eran básicamente los respecto a los sujetos. Ahora es respecto a los objetos, es decir, antes acarreaba netamente al comerciante, a la persona como tal, ahora es al establecimiento y a la actividad, ¿ya? Básicamente es la apertura y cierre de establecimientos de comercio. Cuando yo abro sucursales, digamos, tengo un restaurante, me voy a abrir otro restaurante con el mismo nombre, con el mismo logo, con lo mismo todo, pero en otra ubicación. Tengo que registrar esto igualmente ante el Servicio de Rentas Internas, se pide una autorización, y de la mano al registro mercantil se registra, ¿no?, esta información para que tenga registrada el número de establecimientos que yo lo tengo, igualmente cuando se cierra. La transferencia de activos, de créditos y asunción de pasivos. Cuando yo tengo por ejemplo, un restaurante y voy a ceder parte del restaurante, o tengo que un camión repartidor o unas motos repartidoras de comida van a ser objeto de venta, o se vendieron porque ya estaban muy viejitas o voy a comprar unas nuevas, tengo que registrar esta transacción en el registro mercantil para que se efectúe la baja de estos activos de mi inventario. Las capitulaciones matrimoniales, disoluciones y liquidaciones de la sociedad que involucren a la empresa, cuando obviamente existen socios que realizan capitulaciones, tiene que quedar esto registrado en esta entidad estatal, toda vez que esto va a afectar directamente a los dividendos de la compañía. Los inventarios solemnes, testamentos, particiones, sentencias ejecutoriadas donde involucren a la empresa. Igual, esto es igual que en el punto anterior respecto a capitulaciones. Igualmente, cuando se va a ser objeto de cesión de acciones por la muerte por la muerte del causante, el titular de la acción, yo soy accionista, digamos, de Coca-Cola, fallezco, y estas acciones se van a transferir a mis hijos. Esta transferencia tiene que quedar registrada, porque esto le pertenecería a mi hijo, más no a la esposa de mi hijo, toda vez que es una transferencia por herencia.
Y esto, al involucrar a la empresa y sus dividendos, afecta directamente al conglomerado de socios, por lo tanto tiene que quedar registrado. Documentos justificativos de los derechos sobre una empresa que están bajo patria potestad de un menor, básicamente cuando un menor es titular de acciones de una compañía. Visto esto, vamos a revisar los principales actos de comercio. Entre ellos, el más importante, el más emblemático, es la compraventa mercantil. La compraventa mercantil es desde la compraventa que ocurre en un mercado, desde que ustedes acuden a comprar una libra de uva en un supermercado o en un mercado, más comúnmente en una plaza, hasta el alquiler de maquinaria perforadora de petróleo o el alquiler de barcos petroleros, barcos mercantes, barcos nodrizas y demás. Todo eso, desde lo más pequeño hasta lo más grande que involucre la obtención de un rédito económico, se enmarca en cuanto a una compraventa mercantil. Este es un contrato con una finalidad económica de manera habitual, organizada y dirigido a un mercado en que una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Básicamente es una compraventa común y corriente, con la particularidad que se convierte en mercantil al estar dentro de un sector comercial. ¿Qué me refiero con sector comercial? Que bien se involucra a un comerciante o bien cuando no es realizado por dos personas comerciantes se constituye una compraventa civil. Las dos son compraventas, pero en esta interviene netamente un comercio o un comerciante. Y siempre tiene que haber en una compraventa mercantil un precio. ¿Cómo se cataloga el precio? Por ejemplo, hablábamos anteriormente entre las características que el derecho mercantil es un derecho consuetudinario. ¿Qué es consuetudinario? Que las costumbres afectan directamente y son las primeras normas que se aplican en el derecho mercantil a diferencia de otros derechos. Es ley para las partes involucradas en una compraventa mercantil. Por ejemplo, algo que cataloga y diferencia la compraventa mercantil de la civil es que en la compraventa mercantil, como su nombre lo indica, siempre va a estar pactado un precio y, por ejemplo, cuando se va a una plaza y se realiza la compra de un bien o se realiza la permuta de un bien. Bueno, la permuta no, porque estamos netamente en compraventa mercantil, que tiene que haber un tema monetario. Cuando a mí me entregan un bien, digamos, me entregaron un costal de manzanas. No sé si se venden manzanas, ¿no?, en costales, pero un costal de papas. Me entregan un costal de papas. A mí no me han dicho cuál es el precio, todavía yo no he negociado, no he pactado, y me llevo el costal de papas. ¿Por qué? Porque es mi proveedor habitual. O siempre le compro, o soy el casero, retiro el costal de papas y me lo llevo a mi casa. Llego la siguiente semana a ver otra vez mi costal de papas y el comerciante me dice que le pague. Entonces, yo cojo y le pregunto, ¿cuál es el precio? ¿Por qué? Porque antes no me pactó un precio, antes no me dijo cuál era el precio, yo solo me llevé. El precio en este caso va a ser el del momento en que me transfirió el bien, es decir, lo que costaba la semana anterior, no lo que cuesta ese momento. ¿Y por qué lo que costaba en la semana anterior? Porque el precio es definido por el lugar en el que se efectúa la transferencia del bien o servicio. Es decir, si en el lugar, en esa plaza, el día 17 de mayo del 2021, el costal de papas cuesta $5 y yo me llevé un costal de papas en virtud de que tengo un proveedor habitual, entonces la siguiente semana el precio va a ser el de $5, el que regía en la plaza o lugar
en donde se efectuó la transacción. Esa es una de las particularidades con la compraventa civil. ¿Por qué? Porque en la compraventa civil, obviamente, nadie se va a llevar nada sin que se pacte un precio. Por ejemplo, en la compraventa de una casa, no me puedo llevar, uno, no me puedo llevar la casa, y dos, no voy a comprar una casa o no voy a firmar escritura sin saber el precio. ¿Ya? Es una de las particularidades. Y aquí el precio se fija por el lugar en el que se efectúa la transacción. Adicionalmente, tiene que, bueno, entre las características de la compraventa mercantil es que existe un contrato. El contrato no necesariamente tiene que ser solemne en sentido estricto de que no tiene que ser por escrito. Puede ser un contrato verbal, plena y válidamente, con una finalidad económica, claro está, que se pacte un precio. Tiene que ser de manera habitual, organizada y dirigida a un mercado. Tiene que ser que una de las partes se obliga a transferir la propiedad de otra cosa, que es el vendedor o comerciante, y la otra parte se obliga a pagar en dinero, que es el comprador, y como les mencionaba, se pacta un precio. Si tiene todas estas características, se constituye una compraventa mercantil. Caso contrario, es una compraventa civil. Otros contratos mercantiles, tenemos los contratos nominados que les mencionaba anteriormente, y los innominados. Los nominados son los que están regulados por el Código de Comercio, los que se enlistan en el Código de Comercio, y los innominados, también denominados atípicos, son los que no están regulados en el Código de Comercio o por alguna ley especial, pero que cumplen con las características de un contrato mercantil. Entre los principales contratos mercantiles tenemos la compra-venta, la permuta, el contrato de suministro, el arrendamiento, el leasing, la comisión, agencia y corretaje, la distribución, los contratos de franquicia o franchising, el contrato de usar conocimiento ajeno, son conocidos como know-how, la empresa conjunta o el joint venture, puede ser nacional o internacional, el consorcio mercantil, el crédito comercial, la cuenta corriente mercantil, la prenda o garantías, la fianza, el contrato de venta de cartera o factoring. Estos contratos son básicamente compras de facturas, esta actividad, perdón, cuando yo tengo que cobrar una deuda o una factura de $100,000 de aquí a 3 meses, pero necesito el capital ahorita, acudo a estas sociedades de factoring y les vendo la factura por $90,000. Ellos esperarán los 3 meses y cobrarán o en su defecto venderán la deuda. Desde la venta de cartera, entre los bancos es muy común una venta de cartera. El contrato de prestación de servicios mercantiles y el contrato de operación logística. Todos estos contratos en la clase auxiliar que van a encontrar en el campus virtual entre hoy y mañana, les dejaré una clase igualmente explicada contrato por contrato sobre sus componentes y características principales y sobre las generalidades de cada uno de los contratos. En honor al tiempo para avanzar, pues esta parte no la vamos a revisar en esta clase, así virtualmente, bueno, en esta clase presencial, sino que les voy a dejar en el campus virtual para que revisen tranquilamente y avanzar un poco más en esta clase. Los elementos esenciales de los contratos. Los elementos esenciales son aquellos que tienen que obligatoriamente constar en un contrato, especialmente en los mercantiles. Si no consta alguno de estos elementos, se puede alegar un vicio en el contrato, que es un vicio en el contrato, que está viciado, que tiene algún error, algún problema, le falta algo, y esto puede acarrear eventualmente la nulidad o la resolución del contrato. Es decir, que se retrotraen los efectos a que no existió contrato en el ámbito de la nulidad y su resolución que se da por terminado el contrato por el vicio encontrado. Es así que para que una persona se obligue con otra a un acto mercantil, como habíamos mencionado antes, es que sea capaz, que tenga un acto con consentimiento, que no haya vicio, que sea un objeto y causa lícita, un objeto lícito, que sea la compraventa de un celular,
Y la causa lícita, que ese celular vaya a ser para uso personal y no eventualmente para realizar, no sé, actividades de extorsión con llamadas telefónicas. El contrato es el acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer. Como su nombre lo indica, a dar cuando yo voy a entregar una cosa, pero la obligación de dar no es la obligación de entregar. Jurídicamente, si bien no es su rama especialmente, pero para el público en general, si tú me dices qué es dar, seguramente voy a decir es entregar. Sí, pero jurídicamente el dar es constituir en favor de otra la titularidad de un objeto o cosa en este caso. No necesariamente el entregar como físicamente de yo te entrego un celular, sino la obligación de dar, de transferir o de otorgar la titularidad de algo. La de hacer, básicamente sí es como su nombre lo indica, de que yo me obligo a realizar una determinada actividad, y la de no hacer, pues que yo me obligo a no efectuar un acto determinado. Los contratos pueden ser unilaterales, que son que una sola persona se obliga, bilaterales, que las dos personas se obligan, gratuitos, que no se ha pactado un rédito económico, onerosos, donde hay un tema económico de por medio, conmutativos, aleatorios, principales, accesorios, reales, solemnes y consensuales. Todos estos son tipos de contratos en general que se amparan al tema de, de las generalidades del derecho mercantil, apoyados en el Código Civil. Los elementos esenciales que ya habíamos visto anteriormente del contrato: la finalidad económica, la existencia de un vendedor, el comprador y el precio. El precio, como su nombre lo indica, es el factor económico, el dinero que se pacta a entregar por una cosa. Y cuando existe permuta, el precio se regirá al valor del objeto transferido. En la permuta habíamos visto que es el intercambio de dos cosas, es el trueque de dos cosas. Entonces, el precio será el de la cosa que tenga un mayor valor. Si, por ejemplo, yo voy a transferir un iPhone 12 con un iPhone 10, por X motivo, hago este intercambio, y el precio a pactar va a ser el del iPhone 12 tal vez, o el del iPhone 10, dependiendo del estado y el avalúo que se le dé. No va a ser lo mismo un iPhone 10 en el perfecto estado que un iPhone 12 sin pantalla. Entonces se pacta el precio de la cosa que mayor valor monetario tenga en cuanto a un avalúo. Ok, revisado esto, vamos a avanzar con los derechos y obligaciones del vendedor. Los derechos y obligaciones del vendedor básicamente son a recibir un pago. Yo te vendo algo, es mi derecho a que me pagues, a recibir el dinero. Puedo fijar un plazo razonable para el cumplimiento, es decir, digamos, yo te vendía 3 cuotas por temas de la pandemia, perdiste el trabajo y necesitas un placito más, un mes más. Tengo plena libertad para darte ese colchón, esa apertura. Puedo exigir una indemnización por daños y perjuicios. ¿Qué es esto? Por ejemplo, me pagaste con un cheque, el cheque no ha tenido fondos. Puedo iniciar una acción judicial en la cual, después de que por juicio ejecutivo o ordinario, la vía que se dé eh, para el cobro del cheque, dependiendo la naturaleza de la obligación y dependiendo otros factores temporales en cuanto al cobro del cheque, después de yo haber cobrado mi deuda, puedo pedir daños y perjuicios porque, digamos, el que no me hayas pagado los $5,000 ocasionó que yo tenga que pedir un crédito para cubrir eso, y ese crédito me generó intereses. Y aparte de eso, le pagué tarde a mi proveedor y mi proveedor no me perdonó y dejó de ser mi proveedor. Y ahora tengo un proveedor que me da mucho más caro. Todos esos daños y perjuicios puedo exigirlos mediante una acción judicial, claro está. Puedo también dar por terminado el contrato cuando tú has incumplido como comprador
Y entre mis obligaciones está el entregar las mercaderías, el transferir la propiedad saneada de cualquier documento relacionado a ella, que es saneada sin ningún tipo de vicio. Yo te transfiero el vehículo que te vendí sin ningún tipo de gravamen, sin multas, sin más. Y seré responsable de la custodia hasta la entrega de la mercadería según lo acordado. Esto es en cuanto a responsabilidad civil, por ejemplo, más que todo en daño y pérdida de la cosa. Por ejemplo, tú me compraste un vehículo, lo más común. Ustedes van al concesionario, compran un vehículo y por más de que ustedes ya hayan pagado la totalidad del vehículo, ustedes no son responsables por lo que ocurra con el vehículo. Si por A o B ocurre un terremoto, se cae el techo del concesionario o le chocan al vehículo porque ya estaba en el parqueadero listo para la entrega, y el vehículo está hecho pedazos, el concesionario es el responsable porque todavía no les ha entregado la cosa, es el responsable de la custodia. Por más de que ese vehículo ya era suyo, ya estaba matriculado a su nombre, ya solo faltaba ir a retirar, mientras no les entreguen, no tienen alguna responsabilidad alguna. Eso aplica absolutamente a todos los objetos en derecho. El contrato de permuta mercantil. La permuta mercantil es la permuta mercantil tiene su diferencia, claro está, con la permuta civil. La permuta civil es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro, una permuta normal, y la permuta mercantil se somete a los contratos de compraventa mercantil, es decir, tiene que pactarse un precio, tiene que establecerse un precio, tiene que darse en un lugar adecuado, tiene que establecerse si es que se va a intervenir con un comercio o un comerciante y demás. Todas las normas y los elementos esenciales de la compraventa mercantil que vimos anteriormente tienen que existir en la permuta mercantil. El contrato de transporte básicamente se constituyen en contratos de transporte terrestre, de pasajeros, terrestre de mercancías, de transporte marítimo, marítimo de mercancías y transporte aéreo. Todos estos contratos constituyen una actividad mercantil toda vez que están prestando un servicio. ¿Okay? Todo el servicio, todo este tipo de servicios tienen un rédito económico y lo que buscan es tener un lucro, un beneficio económico. Estos contratos de transporte, tanto de mercancías como de pasajeros, tienen exenciones tributarias, tienen beneficios tributarios, tales como en algunos casos el tarifa de impuesto al valor agregado cero, entre otros beneficios tributarios. Hasta aquí llegamos con la clase, chicos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algunos contratos los seguiremos revisando en la unidad 2. A efectos de esta unidad hemos planteado solo hasta este contrato. En la siguiente unidad veremos otros tipos de contratos, entre los que están los nominados y los nominados que tiene el Código de Comercio actualmente vigente. Si tienen alguna duda, alguna pregunta para hacerla en este momento y si en el transcurso de las clases les genera alguna duda igual, me pueden escribir a mi número personal. Buenas noches, Iván. Mi nombre es Soledad López. Si es tan amable, ¿me puede explicar un poquito más sobre el tema de la permuta? En la diapositiva lo que quiero entender que es como un intercambio, como un trueque. Sí, como les mencionaba, la permuta en general es básicamente un intercambio, es un trueque. Cuando yo te cambio un celular por una billetera o un celular por una computadora. ¿Cuál es la diferencia entre la permuta civil y la permuta mercantil? Que la permuta civil se da entre dos personas naturales y la permuta mercantil tiene que tener un precio, tiene que tener un lugar comercial y tiene que efectuarse entre un comerciante o un comercio. ¿Cuál es la permuta mercantil más clara? Cuando un patio de autos, no sé si han visto en los patios de autos, tienen letreros que dicen compra, venta, cambio y comisión. El cambio es la permuta mercantil. Cuando tú vas y cambias un vehículo del 2010 por un deportivo del año 2000, se pacta un precio para el intercambio
esto a efectos jurídicos, se pacta un precio y te los estás intercambiando una persona natural con un comercio debidamente acreditado, que en este caso es el patio vehicular. No sé si ahí te quedó más claro, Soledad. Sí, muchas gracias. Al respecto, una consulta. En mi trabajo, normalmente he escuchado que hacemos canjes. ¿Un canje puede ser considerado justamente un contrato de permuta mercantil porque es entre empresas o es otra cosa totalmente diferente? ¿A qué te refieres con el canje? Porque hay distintos tipos de canjes. Por ejemplo, yo dirijo un hotel y entonces hablo con una empresa de televisión que tiene un canal y le ofrezco darle servicios dentro del hotel, básicamente acceso a consumos en los restaurantes y a cambio ellos pautan un comercial que yo lo coloco en el prime time de ellos. ¿Eso es otra cosa totalmente diferente o está dentro de lo que quiero entender es la permuta? Mira, jurídicamente, ese tipo de contrato se puede efectuar, establecer como un contrato innominado. No tenemos previsto un contrato de canje como tal, pero eh, cumple con las características de un contrato mercantil. Cuando no tenemos un nombre específico para un contrato, podemos asemejar al contrato de naturaleza similar, que en este caso sería el de la permuta mercantil. Las dos compañías en este caso van a pactar un precio determinado, van a evaluar el monto del canje. Por ejemplo, si yo te doy una pauta de 30 minutos al día en distintos horarios, pues tú me vas a dar X valor en consumos en restaurantes o en tus hoteles y demás. Va a existir un precio, va a existir un contrato, va a existir las dos sociedades comerciales y básicamente vas a estar dentro de un contrato mercantil. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría, doctor, si nos puede orientar para la primera tarea. A ver, la primera tarea, déjame revisar cuál es la primera tarea. Hay que hacer un mapa conceptual para describir conceptos relacionados a pagaré, el cheque, préstamo, hipotecas, descritos en la unidad 2. Ya. ¿Alguna recomendación o orientación de lo que usted espera de nuestra parte para esa tarea? Porque siempre es importante entender, independientemente de las instrucciones que están claras, lo que espera el profesor en el cumplimiento de la asignación. Gracias. Sí, ahorita voy a checar. ¿Es la del taller o la de deberes y tareas, Soledad? Entiendo que es la que dice taller número 2, Derecho Mercantil, elaboración de un mapa conceptual para describir conceptos. Entiendo que esa es la primera tarea. Dice taller N2. Sí, ya. Básicamente lo que quiero es un cuadro conceptual, un cuadro en donde ustedes esquematicen qué entienden ustedes por un pagaré y cómo funciona. Al cómo funciona me refiero, el qué es básicamente una definición y al cómo funciona básicamente cómo ustedes lo ejecutan. Ejemplo, un pagaré, una letra de cambio, se la firma por el valor de X valor y cómo la ejecuto. Al terminar el tiempo o el plazo que yo te di para que me pagues, al cumplirse la fecha, yo ejecuto el pagaré, acudo a ti, te pido que me pagues y eventualmente si no me pagas, puedo acudir a una instancia judicial. Básicamente eso, no es mucha técnica jurídica, más lo que quiero es que ustedes me expliquen en sus palabras lo que entienden por cada una de estas instituciones
Y pues de soporte, pues esto vamos a revisar en la próxima clase. Toda esta unidad, toda la unidad 2 vamos a revisar estos títulos valores y pues ahí les explicaré un poquito más de cara a la tarea. Listo, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra duda. No, si no tienen ninguna duda más, pues hasta aquí llegaríamos en la clase, chicos. De esta clase igual ya les cargo en unos minutos al campus virtual por si requieren revisar algún tema en específico. Y como les mencionaba el tema de los contratos, pues les dejaré en otra clase auxiliar igual el video grabado. Hasta aquí llegamos, chicos. Que tengan una buena noche.